Bienvenidos nuevamente a nuestra capacitación de hoy. Vamos a estar trabajando con la Brother modelo JS2135. Vamos a empezar del enhebrado. Primeramente vamos a cargar la bobina. Esto retiramos acá. Es como la tapa de los controles. Fíjense, para retirar es a presión nada más, estiramos hacia nosotras y retiramos la bobina. Vamos a cargar un poquitito más para que podamos ver el cargado. La bobina no tiene lado, de cualquier lado se puede colocar, es a presión nada más. Bueno, en este caso tengo mi hilo. Es de cono grande. Sabemos que las máquinas familiares vienen con hilo de cono chico, entonces vamos a poner un porta hilo. Este es opcional. Colocamos acá el hilo. Estos porta hilos podemos encontrar acá en Todo Costura. También los hilos que son marcas que nosotros representamos. Bueno, en este caso, para cargar la bobina, si se fijan acá arriba hay dos figuras, una que tiene la línea entrecortada y otra la que tiene la línea continua. La línea entrecortada nos muestra cómo tiene que ir el hilo para cargar la bobina. Paso 1, entra acá por esta ranurita. Si mostramos hacia abajo, aquí viene hacia arriba, siempre tiene que agarrar ese alambrecito y de hacia adentro para afuera gira una vueltita el hilo por este tensor. Este es el que tensa el hilo de la bobina y de ahí llevamos a la bobina. Acá, como nos muestra el dibujito, podemos pasar por el agujerito acá, atajar y cargar la bobina, o como comúnmente hacemos, giramos 3-4 vueltitas, siempre girando de hacia arriba para abajo, o sea que en dirección a la perilla del reloj, porque en esa dirección va a girar el cargador. Entonces hacemos 3-4 vueltitas. Si excedemos de hilo, no importa si le hacemos 10 vueltas también, para no desaprovechar. Entonces ahí, y una vez puesto el hilo, esto llevamos a la derecha. El cargador de bobinas movemos a la derecha. Fíjense. Esta es la perillita para encender la máquina. Encendemos la máquina, siempre esperar 5 a 10 segundos antes de pisar el pedal. Y ahí vamos cargando. Si vamos a cargar lleno la bobina, al llenar esta guía va a empezar a trancar la bobina. Cuando empieza, o sea que si uno quiere lleno la bobina, entonces este le va a dar el toque. Si de repente voy a hacer un remiendo o un trabajito nada más, la cantidad que me sean, me parezca que ya va a ser suficiente, paro con el pedal directo. Una vez que esté, llevo nuevamente a la izquierda el cargador y retiro la bobina. Y acá al costado tenemos el cortador de hilos. Cortamos y vamos a colocar la bobina en el portabobinas. El portabobinas de la JS2135 es de plástico y no se puede retirar como las de metal, entonces hay que ver bien la posición del hilo. Acá les muestra la posición, el giro correcto del hilo. Siempre tiene que quedar en esta posición, en contrarreloj el giro del hilo hacia arriba. Esta partecita tiene una ranurita acá abajo, es la parte del metal que sobresale acá. Tiene una ranurita, entonces en esa ranurita tiene que entrar el hilo de la bobina. Entonces colocamos acá y
ahí sí se pueden fijar, en contrarreloj va el hilo, entra en la ranurita y ahí empieza a tensionar. Después seguimos acá lo que nos indica la línea, llevamos acá el hilo, acá al traer hacia la derecha, corta el excedente y ya está. El hilo de la bobina se corta ahí porque no es como las máquinas de antes que vos tenés que estar levantando el hilo de la bobina hacia arriba. La máquina automáticamente cuando uno empieza a coser va a estirar solo hacia arriba. Una vez cargado la bobina, retiramos del tensor el hilo. Si nos fijamos, la línea continua tiene la misma posición que la anterior, pero ya nos indica acá hacia abajo. Sí o sí, la prensatela siempre tenemos que fijarnos que esté arriba. Aquí mismo abajo tiene los tensores, son dos platillitos que ajusta el hilo en el momento que vamos a coser. ¿Qué pasa? Si la prensatela está hacia abajo y vamos a enhebrar, esos platillitos se cierran, se juntan. Entonces cuando cruzamos el hilo queda fuera del tensor el hilo. Entonces al empezar a coser muchas veces se nos junta el hilo abajo por ese error. Entonces siempre la prensatela levantamos arriba, los tensores siempre van a quedar abiertos y al cruzar el hilo va a quedar siempre dentro del tensor y al bajar ya va a empezar a tensionar. Entonces arriba la prensatela, cruzamos paso 3, ahí arriba, paso 4 nos muestra por esta guía de metal que vemos ahí adentro. A veces vamos a encontrar hacia abajo, entonces movemos con el volante girando siempre hacia nosotras, o sea que en contrarreloj levantamos esa guía que ahí tenemos y llevamos el hilo de derecha hasta el fondo, llevamos hacia la izquierda y ahí se engancha por esa guía. Bajamos, paso 5 y por último pasamos por esta ranurita. Ahí ya bajamos la prensatela y procedemos a enhebrar la aguja. De hacia adelante para atrás. En toda costura van a encontrar también para enhebrar, muchas veces nos cuesta un poquitito, entonces hay enhebradores para poder ayudarnos. Una vez enhebrado la aguja, pasamos por esta ranurita de la prensatela y hacia atrás el excedente de hilo. Y ahí ya tenemos enhebrado nuestra máquina. Vamos a ver las funciones de cada perillita que vemos acá. Este es el tensor del hilo de la aguja. El estándar es el número 4, o sea que vamos a poner en dirección a esta línea el número de tensor. El estándar, como les digo, es el número 4. En caso de que con el 4 están usando una tela muy fina y ya les queda floja la costura, se les junta el hilo abajo o queda flojita la costura, entonces llevamos hacia un número mayor para ir tensionando más. O sea que telas finas llevamos más hacia arriba, tensamos más con número mayor y aflojamos más con número menor. O sea que en caso de que estemos usando algo gruesito, entonces de repente ya frunce la tela porque está muy tensionada, llevamos hacia el número 3. Pero vamos de a poquito moviendo, no de una luego llevar al 3 o al 5, sino que vamos moviendo de a poquito porque la tensión regula bastante, o sea que puede quedarse en 4,5 o 3,5 o un poquitito más pasando el 4, o sea que vamos moviendo de a poquito la parte de tensión, pero siempre probamos primero con el 4
porque va con casi todas las telas la tensión número 4, por eso le decimos que es el estándar. Ahora, estos son los tipos de costura que hace la máquina. Podemos ver acá y fijarnos acá para seleccionar. En dirección a este puntito tenemos que seleccionar la costura que queremos usar. Si se fijan acá, el 1, en el 1 está la parte cuando van a trabajar con el ojal, van a trabajar acá, que después les voy a ir mostrando. A partir del 2 tienen el zigzag. Este sería el ancho más chico, este sería el mediano y el más ancho. Y acá en la costura número 5 tienen 3 opciones, o sea que ahí te sale esta costura más tupidita, ahí te sale un poquito más abierta y ahí más abierta. Eso sería un punto decorativo ya, en caso de que quieras hacerle unos bordecitos a algunos mantelitos, servilletas y esas cosas. Ahora, a partir del 6 tenemos la costura recta. El 6 sería una puntada muy cortita, prácticamente poco y nada vamos a utilizar. El 7 también es corta. Tenemos el 8, el 9 que sería el estándar y el 10 es la costura más larga. El 10 sería más para fruncir, en caso de que uno quiera fruncir, como son larguitas las puntadas, queda flojita, entonces al estirar el hilo de abajo frunce la tela. Y el 11 es el mismo largo de puntada que la costura número 9. El número 9 sería el estándar, el que más utilizamos, el largo que comúnmente usamos, ¿verdad? El 11 es el mismo largo. La diferencia entre el 9 y el 11 sería el aposicionamiento de aguja, o sea que el 9, si se fijan, tiene un puntito en el medio que se les muestra en qué posición va a estar la aguja cuando seleccionan el 9, y al seleccionar el 11 la aguja se mueve a un costado. Acá sí se pueden fijar ahí. Al seleccionar la costura número 11 se mueve al borde. ¿Para qué, por ejemplo, les va a servir el tema del aposicionador de agujas? De repente uno va a hacer un ruedo, ya sea de una sábana, de una camisa. Siempre hacemos el dobladillo, colocamos debajo de la prensatela. Comúnmente las personas se guían por la prensatela para que la recta les salga perfecto. Pero ¿qué pasa? En la costura número 9 la aguja queda muy en el centro, entonces la costura va a quedar en el medio mismo de mi dobladillo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar la costura número 11 y ahí va a caer en el borde mismo de mi ruedo la costura. Ahí vamos a probar un poquitito. Y ahí tenemos nuestra recta. Ahí pueden, para poder ver de hacia abajo, ahí tenemos nuestra costura. Y después tienen algunas costuritas que vienen porque de repente hay accesorios que vienen con la máquina y hay accesorios que son opcionales. De repente el número 12 es para pegar ruedos, el número 14 también. De repente uno trabaja mucho con lo que es ruedos para pantalones de vestir, el ruedo invisible, o con vestidos. Entonces hay costuras ya en la máquina que puede ayudarles a facilitar ese trabajo. No viene con la máquina la prensatela, pero se le puede agregar ya que la máquina ya viene con ese tipo de costura. Y la última, esta palanquita es para el retroceso o remate. O sea que uno cuando está cosiendo
esta palanquita entonces nos sirve para el retroceso o remate. Cuando vamos a terminar una costura, retrocedemos para asegurar para que no se vuelva a descoser, que sería el punto remate, porque si no le hacemos esa costurita al terminar de coser, se vuelve a descoser. Sin embargo, al apretar la palanquita retrocede sobre la última parte de la costura y asegura para que no se descose. ¿Okay? Esas son las funciones. Ahora vamos a ver lo que son accesorios. Con la JS 2135 viene la placa, la plaquita para surcir que se utiliza para el pegado de botón, y este es la prensatela que va arriba. O sea que esos dos accesorios trabajan juntos. Este es para pegar cierre, y aquí tenemos para hacer ojales, que vamos a ir viendo cada uno cómo se utiliza. Y este con pino que viene porta hilos, que viene para usar la doble aguja. Esto se coloca acá, y acá mismo colocamos el siguiente hilo para enhebrar la doble aguja, que es esta agujita. Cuando necesitamos hacer la doble costura, entonces utilizamos esta aguja. Y este es nuestro destornilladorcito. Cuando se nos tranca la máquina o vamos a limpiar, es un destornilladorcito, o sea que es para retirar los tornillitos. Eso vamos a ver último, porque vamos a estar viendo cómo lubricar también nuestra máquina en casa. Bueno, ¿cómo cambiamos la prensatela? Ahora vamos a empezar haciendo ojales. Estas son las costuras que hace esta máquina. Ahí tenemos un pegadito de botón, un ojal, y después la parte del cierre, lo que vamos a ver también. Bueno, ¿cómo cambiamos la prensatela? Acá atrás tiene una perillita negra. Esto apretamos hacia arriba, suelta la prensatela, retiramos, y para trabajar, para hacer el ojal, utilizamos esta prensatela. Donde está la letrita A hay que dejar hacia atrás. ¿Cómo colocamos esta prensatela? Ven que esto se mueve. El hilo de la aguja tenemos que pasar por la ranurita. ¿De qué lado? Del lado que tiene estas dos patitas, que tiene la línea roja ahí. O sea que no acá atrás, sería incorrecto. Entonces acá adelante, por delante de las dos patitas rojas, hacia abajo el hilo, y para colocar por la máquina la prensatela, esta parte del metal hacemos coincidir con la ranurita que tenemos ahí arriba por el asti. Asti se llama el que sujeta la prensatela. Entonces colocamos ahí abajo, más o menos hacemos coincidir con la ranura la barra de metal, y bajamos la palanca de prensatela. Al coincidir la ranurita con la barra de metal, ya directamente se encaja. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a colocar nuestra tela, y lo primero que tenemos que hacer es medir el tamaño de nuestro botón para saber qué tamaño va a ser nuestro ojal. Bueno, agarramos entonces el botón que vamos a utilizar. Vamos a hacer este.
y medimos el tamaño del ojal. La última línea roja tiene que ser el tope, o sea que hasta esa línea tiene que retroceder el botón. Si sobrepasa de esa línea, les va a quedar chico el ojal. Y después vemos cuál de las líneas rojas coincide con el tamaño del botón. En este caso, el 3 le queda justito, o sea que queda en el borde mismo. Es importante que sepan que siempre tienen que hacerle un poquito más grande el ojal. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la costurita de la parte de abajo y la parte de arriba, o sea que las dos cabecitas ocupan con el botón un espacio. Entonces, si hacemos exactamente el tamaño del botón del ojal, va a quedar chico, porque lo que va a agarrar esas dos costuritas no nos va a servir. Entonces hacemos un poquito más grande. Entonces el 3 en este caso le queda justito, el 4 ya le quedaría muy grande ya, pero igual podemos hacer un intermedio, o sea que un 3,5. ¿Cómo hacemos eso? Las dos patitas que tienen la línea roja en el centro, traemos hasta el 3, como les dije, va a quedar exacto, no nos va a servir. El 4 ya quedaría muy grande, entonces ahí entre el 3 y el 4 bajamos la línea roja del centro. Ahí tenemos entonces entre el 3 y el 4 la línea roja del centro. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tocar el seleccionador. Si se fijan acá, por abecedario va el dibujito. El primer paso sería A, o sea que vamos a seguir el abecedario A, B, C y por último D. Entonces movemos el seleccionador siempre fijándonos que la aguja esté arriba, porque al mover el seleccionador se va a posicionar nuestra aguja. Entonces movemos acá, vamos a ver del otro lado, paso A, que sería la cabecita de abajo. Más o menos, dependiendo del tipo de tela, es importante saber eso, vamos a ir haciendo la cantidad de puntadas. Por este vamos a probar 6 puntaditas. Aquí quiero mostrarles algo. Como ven, la máquina no está cosiendo. Muchas veces pensamos que es por algún problema técnico. Este tipo de tela suele saltear la aguja normal. O sea que con la máquina viene la aguja normal. Quiero cambiar para que vean. Esta es la aguja punta bola. Es la HA×1, que es la serial de la aguja de esta máquina. Acá VP, que sería al revés, punta bola o punta redonda también, como le llamamos. Así ya ven también cómo se cambia la aguja. Todo esto tenemos acá en Todo Costura. ¿Cómo cambiamos la aguja? Aflojamos acá este tornillito y ahí retiramos la aguja y colocamos la siguiente. ¿Cómo colocamos? La aguja tiene una parte chata. La parte chata esta tiene que irse siempre hacia atrás. Colocamos ahí, ajustamos con la mano y aseguramos con el destornillador. Ahora colocamos la tela. 3,5 era el tamaño de nuestro ojal.
que perfectamente cose con esta aguja la máquina. Hice 4 puntaditas, 6. Bueno, 6 puntaditas hice en el paso A. Paso B, ahora va a ir hacia adelante la máquina. Cuando la línea roja de afuera coincida con el de adentro, paro, porque hasta ahí puede retroceder. Levanto la aguja, ahora paso C, que sería en el mismo lugar que el paso A. Si acá abajo hice 6 puntadas, como hace rato, ahí arriba tengo que contar y hacer la misma cantidad para que salga bien prolija el ojal. O si no sale un lado más, y de un lado hago más puntada y el otro menos, de un lado sale más rellenadito y el otro no, entonces no sale bien el ojal. Ahora entonces 3, 4 y 5 y 6, entonces 6 puntadas, arriba la aguja, paso D. Ahora va a venir hacia adelante. Al llegar ahí en la cabecita donde empezamos, vamos a parar. Y ahí ya está nuestro ojal. Si yo quiero más tupido o más abierto la parte de la abertura del zigzag, tengo que regular acá. ¿Cómo hago? Con el mismo destornillador que viene con la máquina, colocamos acá y acá los signos nos muestra con el dibujito hacia dónde tenemos que llevar para achicar más o cerrar más y hacia dónde se abre más. O sea que acá nomás vamos trabajando para regular eso. Una vez hecho, con la máquina no viene el cortador de ojal. Acá tengo algunos modelitos que tenemos acá en Todo Costura, o sea que todo lo que no viene con la máquina van a encontrar acá en Todo Costura. Ahí ya está nuestro ojal. Cortamos todo, limpiamos todo y ya está hecho. Entonces, para retirar, volvemos a apretar la perillita negra de atrás hacia arriba. Ahí ya suelta, retiramos. Y ya que estamos trabajando con el botón, vamos con el pegado de botón. Estos son los accesorios que usamos para el pegado de botón, que es la placa de surcir. ¿Cómo colocamos esto por la máquina? Bueno, nos fijamos primero por la placa. La parte más ancha de la placa tiene que quedarse hacia atrás. El hilo de la bobina pasamos por esta abertura de hacia abajo para arriba. Y estas dos patitas que tenemos acá abajo vamos a enganchar acá en estos dos agujeritos para que no se muevan, para asegurar por la máquina. Ahí. Y esta prensatela es el que va arriba para sujetar nuestro botón, y para colocar la parte celeste tiene que quedar hacia nosotros. Y de la misma forma que la otra prensatela colocamos, vamos a colocar la parte de la barra de metal, vamos a coincidir con la ranurita que tenemos acá arriba, bajamos la palanca y ya está puesto nuestra prensatela. Colocamos la tela, el botón puede ser de 2 agujeros como también de 4. El botón que hace rato utilizamos para el ojal. Colocamos ahí,
bajamos por los dos primeros agujeros que están hacia atrás, hay que coincidir. Acá vamos a seleccionar el zigzag. ¿Por qué zigzag? La placa de surcir evita que se mueva la tela, entonces en un mismo lugar va a caer la puntada. Y el zigzag, lo que la aguja hace es saltar a ambos costados. Lo que tenemos que hacer es manualmente probar si la aguja coincide con los dos agujeritos del botón. Entonces manualmente hacemos. Al coincidir, como en este caso, nos fijamos primero siempre que la prensatela está abajo, porque muchas veces está pegado luego la prensatela por el botón y nos olvidamos de bajar la prensatela y se nos va a amontonar el hilo abajo, entonces vamos a tener que desatar todo otra vez y desenredar todo el hilo que se amontonó abajo. Entonces probamos si la aguja coincide con los dos agujeros. Al coincidir le damos la cantidad de puntadas necesaria. Una vez pegado, o sea que una vez que hacemos los dos agujeritos, si es de dos agujeros, ahí ya termina ya el pegado del botón. En este caso, como es de 4, vamos a levantar la prensatela, llevar un poquitito más para atrás para los siguientes dos agujeritos y nuevamente manualmente vamos a probar que la aguja coincida con los dos agujeros. Ahí al coincidir, hay veces que no va a coincidir, entonces movemos el botón de acuerdo hacia donde está tocando la aguja el botón. Acomodamos y vamos probando. En este caso volvió a coincidir, entonces le damos la cantidad de puntadas que necesitamos. Levantamos la aguja, la prensatela y retiramos nuestro botón ya pegado. Y uno, si quiere asegurar más el botón, al estirar uno de los hilos, pueden ver este hilito que se levanta acá. Este es uno de los hilos que tenemos acá afuera. Entonces ese hilo bajamos hacia abajo el cortador de ojal, estiramos hacia abajo. Hay veces que cuesta estirar hacia abajo, entonces pueden cortar como para que no se note el hilo, y esto le hacemos un nudito acá para asegurar más, cortamos el excedente y ahí ya tenemos bien pegadito nuestro botón. Ahora vamos con el siguiente accesorio, que es para pegar cierres. Esta prensatela es para pegar cierres. Esta prensatela, si se pueden fijar, comparada a las otras, la parte de la barra de metal tiene mucho más ancha que las otras. Todas las demás tienen así de cortita, porque este tiene dos lados para utilizar. Como sabemos, el cierre tenemos dos lados, lado derecho y lado izquierdo. De acuerdo al lado que van a pegar primero, van a colocar acá. Si es a la derecha o a la izquierda. En este caso vamos a poner hacia la derecha. Acá, por ejemplo, de esta parte levantadita que tiene acá en el medio, no se va a poder poner luego en el centro. Entonces sí o sí tiene que ser a los costaditos. Usamos la costura recta del centro, o sea que con el puntito en el centro, que sería en este caso la costura número 9. El 11 no me va a servir porque el 11 quedaría
encima de la prensatela la aguja. Entonces la costura número 9. Si por eso les indico, en caso de que tengan en la costura número 11, y sabemos que el 11 y el 9 es mismo largo, pero el aposicionador, en este caso el 11, va a coincidir la aguja con la prensatela, entonces sí o sí hay que cambiar en el 9. Agarramos la telita, nuestro cierre, abrimos, en este caso ya está abierto. El cierre, hay miles de formas de pegar cierres, entonces de acuerdo al trabajito que uno va haciendo va a ir trabajando. Uno puede pegar en el borde mismo del diente del cierre la tela, o dejamos un espacio, o le hacemos la tapita que es de los pantalones de vestir y eso. En este caso vamos a pegar en el borde mismo, que es uno de los pegados que más se hace. Y como verán, sin necesidad de hacer un hilvanado o utilizar alfileres, con esta prensatela podemos trabajar perfectamente. No nos olvidemos que para pegar el cierre es importante hacerle el remate de inicio para que quede bien pegado el cierre. Y ven cómo la prensatela ayuda a que vaya en el borde mismo la costura sin necesidad de usar, como les dije, alfiler o el hilvanado. Bueno, cuando estén la mitad del cierre, en el medio mismo, paran. Si de repente la aguja queda arriba, hay que bajar abajo, o sea que tiene que agarrar la tela y el cierre, porque tenemos que levantar la prensatela, y la aguja es el que va a evitar que se deshaga toda la costura. Bueno, una vez la prensatela arriba, llevamos la perillita del cierre hacia atrás, o sea que vamos a cerrar el cierre. ¿Por qué hacemos eso? Porque si la perillita se queda acá, va a venir la prensatela, va a trancarse por la perillita y no vamos a poder terminar la costura hasta el final. Sin embargo, al pasar la perillita hacia atrás, la costura vamos a hacer hasta el final sin ningún obstáculo. Entonces volvemos a colocar bien la tela, bajamos. Otra cosa, si de repente la perillita es más grande, manualmente uno puede alzar más la prensatela y estirar hacia atrás la perillita, porque si no se tranca, como es bajito acá, se tranca la perilla por la prensatela y no se puede pasar. Entonces hacemos esto, levantamos más y estiramos hacia atrás la perillita. Suele ocurrir mucho con las perillas de los cierres de camperas y eso. Y después continuamos sin ningún inconveniente hasta el final. En algunos casos, esta parte del metal suele también trancarse con la prensatela. Ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Levantamos la prensatela un poquitito y bajamos encima de la parte del metal y pasamos sin problema. Volvemos a hacer el remate final para asegurar la costura, para que no se desate fácilmente el cierre, y ya tenemos pegado de un lado el cierre. Y hacemos el mismo procedimiento del otro lado, pero ya cambiando la prensatela hacia el lado izquierdo. Y ahí pueden fijarse cómo la prensatela ya coincide para el otro lado del cierre. Y se hace el mismo procedimiento, ya con la tapita o más separado,
la tela del diente del cierre. Eso ya de acuerdo, como les dije, al trabajo que cada una está haciendo. Y después vamos a ver un poquitito el trabajo que hace la doble aguja. La doble aguja también tiene una parte chatita, igual que la normal. Entonces cuando vamos a colocar, hay que ver también que esa parte chata quede hacia atrás. Aflojamos. Y colocamos la parte chata entonces hacia atrás. Tiene unas letritas luego hacia adelante, entonces para que se fijen en eso en el momento que van a cambiar por esta aguja. Con la mano y aseguramos con el destornillador. En este caso, costura recta del centro siempre, porque vamos a usar con la prensatela normal, que es la J, la que viene puesta por la máquina. Este primer hilo puede ir por cualquiera de las dos agujas, eso es indistintamente. Lo que teníamos luego puesta por la máquina puede ir por cualquiera de las dos agujas, es indistintamente. Por la ranurita y atrás el hilo. Ahora vamos a usar otro hilo. En este caso viene este conito que vimos hace rato, que colocamos acá para los hilos de cono chico. En este caso, como tenemos el corta hilo, que es opcional, que encontramos acá también en todo costura, ya viene para 3 conos, entonces usamos la otra para trabajar. Para enhebrar el siguiente hilo es el mismo paso que el primero. Abajo, paso 3, prensatela arriba, levantamos, paso 4, pasamos por la guía de derecha a izquierda. Y en este caso la diferencia con el otro hilo sería que no vamos a pasar este segundo hilo por esta última guía. Ya sería entonces del paso 5 directo a la siguiente aguja. Que podemos bajar. Enhebramos. Y quedaría de esa forma el hilo. También por la ranurita y atrás. Esta costurita, por ejemplo, se utiliza mucho para los rueditos de la remera y eso, cuando hace la función que sería de la costura de la collareta. Ahí tenemos la doble costurita, que es la que hace la collareta. En este caso, como es bobina, queda como un zigzag chiquitito hacia abajo. Estos son los accesorios que viene con la máquina. Como sabemos, vamos a retirar primero y les voy a mostrar algunos accesorios opcionales que pueden ir agregando a la máquina. Y ya saben que en todo costura todos esos accesorios
accesorios y todas las herramientas que uno necesita para la costura van a poder encontrar aquí. Voy a mostrarles ya que estamos hablando de accesorios y después para ver la parte de lubricado. Ya ven que viene con la máquina los accesorios que son para pegar botones, para pegar cierres y para hacer el ojal. Muchas veces necesitamos trabajar con cuerinas, para hacer fruncidos. Entonces, todos estos accesorios que ven aquí pueden agregarle a la máquina para poder trabajar mucho mejor. Estas prensatelas son para pegar, para trabajar con cuerinas, para hacer ruedos. Estos son los accesorios que se utiliza para pegar ruedos invisibles. En caso de que el cierre sea muy grande, la perillita, como les estuve mostrando, se puede levantar un poquitito más manualmente, pero a veces no dificulta. Con esta prensatela es mucho más fácil pegar, entonces tienen esa opción. Tienen, como les dije hace rato, la costura número 12 y número 14, que son para hacer ruedos invisibles. Se utiliza esta prensatela, que es la SA133. Acá es para unir un tipo de tela con otra. Tienen para hacer el falso overlock, porque muchas veces nos cuesta mucho hacer en el borde mismo el zigzag para el surfilado. Entonces la prensatela SA135 les facilita ese trabajo. Esto también es para hacer los rueditos, pero ya es un poquito más ancho que el primero que estuvieron viendo. Y así, al acercarse acá en Todo Costura, pueden ver varios accesorios que pueden ir utilizando para facilitarles el trabajo. Ahora vamos a pasar a hacer la parte de lubricación, que es algo muy importante para que no se nos engrane la máquina, para que no se nos ensucie mucho también, porque aprovechamos la parte de lubricación y eso para hacer la limpieza. Como les dije hace rato, este destornilladorcito nos sirve para aflojar estos tornillos, porque por el espacio que tenemos acá nos cuesta trabajar con un destornillador normal. Entonces en este caso aflojamos entonces una y otra. Una vez que aflojamos, es mucho más fácil aflojar por completo con el dedo. Como es mucho más fácil, con la punta del dedo retiramos. Podemos quitar la patita de la prensa, o sea que la prensatela, para poder trabajar mejor. Entonces levantamos la placa, esto sale por completo. Retiramos el portabobinas y cuando estén trabajando mucho tiempo van a encontrar las pelusas y eso, esta parte les va a amontonar. Entonces primeramente se limpia bien completito, y una vez limpio, acá tenemos una de las marcas de aceite que nosotros tenemos, que es la Will, que es súper buena. Bueno, lo que hacemos es ponerle una gotita de aceite ahí en la ranurita que tiene acá, en el centro. Entonces acá le colocamos una gotita de aceite, nada más que una gotita. Una vez que esté, volvemos, ya todo limpio y lubricado, volvemos a colocar el portabobinas. Si se fijan acá, este triangulito blanco, si hacen coincidir con esta figura que tiene acá, este hoyito que tiene acá, les va a ser más fácil
poder colocar otra vez, porque si no le van a estar dando vueltas para colocar. Ahí queda perfectamente. Y volvemos a colocar la placa. Si se fijan acá, esto se engancha acá abajo, apretamos atrás y ya está. Y colocamos nuevamente los tornillitos, empezando ahora con el dedo y después al final aseguramos con el destornillador. Entonces acá de hacia arriba el hilo y ya nuevamente está en la parte de abajo. Ahora la parte de arriba, lo que lubricamos es la parte de la barra de aguja. Uno puede aflojar acá atrás, tiene un tornillito, porque en algún momento van a necesitar limpiar, porque a veces queda acá. Esto al aflojar se quita esta parte de la máquina, la parte de esta tapa, y van a encontrar la barra de aguja. En caso de que ya hayan limpiado hace poquito, entonces ya pueden directamente bajar al tope abajo la aguja y acá bien arriba le ponen una gotita de aceite y levantan, hacen varias veces un movimiento de arriba abajo para que vaya esparciendo hacia arriba el aceite y no nos moje la aguja. En caso que se moje la aguja, secar y después utilizar. Pero si destapan le va a ser mucho más fácil, por lo que van a bien arriba por esa misma barra, bien arriba colocan una gotita de aceite y ya se queda ahí. Bueno, algo que quiero hacerles recordar es algunos pequeños problemitas que solemos tener en la casa, que es cuando se nos acumula el hilo abajo. Ya sabemos que puede ser por la falta de tensión, o sea que por el error de eso de no bajar de no alzar la prensatela en el momento que enhebramos, o la tensión está muy floja. Entonces en caso de que se les junte el hilo abajo, vean esas posibilidades, o de repente destapen acá como les mostré recién para ver si hay algún hilito dentro del tensor que esté evitando que tense el hilo. Entonces en esos casos, para que puedan ver si es algo que pueden solucionar ustedes, si hacen todas las pruebas y sigue juntando el hilo, entonces ya vemos con un técnico. Y la parte de abajo, la parte de la tensión del hilo de la bobina, tiene un tornillito que está pintado en color verde. Entonces con eso ajustamos en caso de que esté fallando el hilo de la bobina. El hilo de la bobina, cuando está fallando, ya sabemos, entonces cuando el hilo de la aguja falla, se acumula el hilo abajo. Si el de la bobina está fallando, repercute la parte de arriba, la parte que al coser vemos. Cuando se levanta el hilo de la bobina hacia arriba es cuando no está tensado, de repente sale de la ranurita, uno puso mal el hilo, o sea que si colocamos de esa forma, la forma incorrecta que nos muestra ahí, entonces suele suceder, sale del tensor, entonces les va a salir mal la costura. Vean, fíjense en ese detalle. Si de repente colocaron bien pero sale ese error, sacan el portabobinas y ajusten ese tornillito que está pintadito en verde, la parte del costado. Y vimos también en el momento que estábamos haciendo la demostración de esta máquina, cómo la aguja no cosía cuando estábamos haciendo el ojal. Vieron cómo sin problema pudimos solucionar al cambiar
la aguja normal con una aguja punta bola. O sea que todos esos problemas que tenemos en la casa para que podamos comprobar y ver y solucionar nosotras mismas en nuestra casa. Bueno, y así culminamos nuestra capacitación con la máquina Brother modelo JS 2135.